Buenas tardes a todos. Bienvenidos a la mesa 6 de las 11ª Jornadas Internacionales de Derecho Administrativo, cuyo eje temático es la solución alternativa de controversias. Quiero agradecer a la Universidad Andina Simón Bolívar por permitirme compartir esta mesa con tan distinguidos profesores, esta que es mi casa de estudios en Derecho Administrativo. Vamos a empezar con la ponencia de la doctora de la Guerra Zúñiga, quien es profesora de esta casa de estudios, además de ser la directora general académica de la misma. El tema de esta ponencia es de lo público y transable. Doctora. Buenas tardes. Gracias por estar aquí a esta hora. Le decía yo a don Jorge Vargas Morgado que él está sorprendido de que en viernes sigamos teniendo esta afluencia de gente. Y le decía yo, eso es normal en nuestros eventos porque quienes se inscriben son muy comprometidos. Ya les conocemos, no es la primera vez que vienen, así que muchas gracias. El día de hoy no me voy a tomar realmente los 15 minutos de tiempo. Si quisiera exponer toda la ponencia, pues me tomaría mucho más y por respeto a los colegas no lo voy a hacer, porque básicamente mi ponencia trae un recorrido histórico y ese recorrido histórico lo caminé leyendo la obra del profesor Juan Pablo Aguilar, quien de suyo tiene mucha cátedra que darme a mí en los temas. Lo que yo quería compartirles con ustedes es un recorrido muy breve que me tomará muy pocos minutos, que lo estoy dedicando a nuestro público joven. Aquí tenemos 4 delegaciones de universidades con estudiantes de pregrado que seguramente están a la expectativa de la importancia de los métodos alternativos de solución de controversias, pero no tienen idea lo que se ha luchado en este país para que exista métodos alternativos de solución de controversias y todavía les falta mucho por ver lo que nos toca luchar, porque es que todavía hay mucho camino. Y para quienes me conocen profundamente y para quienes me van a seguir conociendo, saben que aunque mi apellido de la guerra, yo soy partidaria de la solución pacífica y alternativa de las controversias. Entonces, quiero comentarles muy brevemente que los métodos alternativos, ¿sí?, son una respuesta que de alguna manera un grupo de administrativistas inquietos en este campo, que sienten angustia, desesperación y decepción por la demora en los tiempos, por el colapso de la justicia ordinaria, intentan desarrollar. Hemos llegado a un punto histórico en el que estamos bastante mejor, pero que todavía nos falta. Y hemos tenido que superar algunos problemas. Algunos de esos problemas, como bien lo dice el profesor Juan Pablo Aguilar, se desarrollan porque estos métodos han sido desarrollados por el derecho privado y de alguna manera el intentar adaptarlos sin más, sin entender a la administración pública, de suyo va a generar problemas. Pero adicionalmente, estos institutos, estos métodos alternativos, siempre que se intente adaptarlos en un país, primero hay que entender el tipo de Estado, la estructura de Estado, la organización de la función pública y hay que entender qué tipo de derecho administrativo están aplicando, desarrollando y ejerciendo. Dependiendo del tipo de modelo de Estado, va a tener mayores posibilidades de poder desarrollar estos métodos alternativos de solución de controversias. Mientras más rígido el Estado, más centralizado, más controlador, más impedimentos le va a poner a estos métodos alternativos. En los estados que quieren simplicidad administrativa, que quieren eficiencia, los estados que buscan reducir los costos, tanto del gasto público como los costos que ustedes saben, los costos procesales propiamente dichos, en estos estados se han ido dando determinados pasos. Entonces es muy importante tener claro qué tipo de modelo de estado somos.
El Ecuador es un estado, y hay que decirlo con transparencia, que tiene una constitución y una legislación que son bastante hipócritas. Se presta de derechos, se presta de que la naturaleza, que las garantías, pero hay espacios en los cuales no trata a las personas como sujetos de derechos, los trata o como administrados, ¿sí? En algunos casos, en otros como meros contribuyentes, que eso puede derivar y llegar a un punto en el cual se genera una condición que la doctrina española le ha desarrollado como la del súbdito fiscal o el súbdito administrativo, que pone a la persona, que no se le denomina persona en ese esquema, sino al administrado o al contribuyente, en una situación donde debe sujetarse tanto al ordenamiento jurídico que está reforzando a esa administración pública. Entonces, hay que saber que el camino que hemos recorrido lo han recorrido con mucho esfuerzo quienes han trabajado el tema y quienes han logrado tener un impulso, pero que sepan que todavía nos falta mucho por hacer. Esta posibilidad de aplicar métodos alternativos para la solución de controversias, en realidad, como la evolución buena que ha tenido, viene de la Ley de Arbitraje y Mediación, que esa data del 97. Con anterioridad a eso, y es bueno que nuestros asistentes jóvenes lo sepan, se tenían cuerpos legales como la Ley de Arbitraje Comercial, que solo por su nombre ya nos lleva a la naturaleza privada de esto. Se tenía norma contradictoria, porque teníamos un código de procedimiento civil que preveía la posibilidad de que las personas jurídicas de derecho público pues se sometieran al arbitraje, pero que también al mismo tiempo esto chocaba con algunas limitaciones del propio Código Civil, con normas que fueron derogadas con esta ley de arbitraje. Entonces, a partir de esto, hemos ido dando algunos saltos. Tenemos algunos problemas que yo me imagino que los ponentes de la última mesa lo van a abordar. Y es que tenemos ahí a la Procuraduría General del Estado teniendo que preparar informes, dando el visto bueno para algunos casos, arbitraje. Tenemos ahí algunos monstruos que se han generado. Es muy importante que los métodos alternativos existan. Pero, por ejemplo, si ustedes revisan la legislación fiscal, que es donde yo más me he especializado, ustedes van a ver que hoy en día existe una transacción. Pero resulta que esa transacción ha sido configurada como un método para la extinción de la obligación tributaria. Es un método de extinción de la obligación tributaria, lo cual para cualquier tributarista es una aberración. Y tenemos otras cosas importantes como el Dispute Board, que ahora ya forma parte de la contratación pública. Entonces tenemos algunas de cal y algunas de arena. Y tenemos todavía muchas cosas por hacer. Les decía, la ponencia es larga, tiene una narrativa histórica acompañada de esa criticidad que me encanta del profesor Juan Pablo, que está ahí trazada en la ponencia va a estar disponible para ustedes, pero lo que quiero dejarles como un mensaje muy importante es que las cosas cambian a fuerza de forzarlas. Cuando yo estudié Derecho Administrativo en el pregrado y cuando estudié Derecho Tributario, no les voy a decir en qué año, a que no me calculen la edad porque aún no se me nota, pero ya es hace mucho tiempo. Y tuve profesores fiscalistas y tuve profesores que eran administrativistas. Y yo recuerdo mis clases de Derecho Tributario con grandes profesores. La obligación tributaria no se discute. Es legítima, es obligatoria, no se discute. Y ahora resulta que se discute en medio de una transacción que la han configurado para extinguir las obligaciones tributarias. ¿Por qué se ha configurado así? Porque el Estado necesita dinero. Es una forma eficiente de solucionar problemas y de cobrar la obligación tributaria, no de extinguir la obligación tributaria sin cobro, sino más vale de lograr los cobros. Entonces se puede ver como inclusive un mecanismo que puede tener mucho de positivo, también se puede utilizar de manera negativa. Y también está el abuso que se da. Existen ya muchas investigaciones que nos dicen que hay un abuso de la transacción en materia tributaria. Entonces, el camino es largo,
ustedes están ahí para hacer ese camino. Si van a impulsar una transacción en materia tributaria, pues tienen que hacerlo en la debida forma. Tenemos que gestar un cambio. Yo creo que las legislaciones mejoran a fuerza de investigaciones que ponen en jaque a un punto a los asambleístas que les obliga a cambiar. Pero necesitamos eco, necesitamos acogida, necesitamos poder llegar con nuestra voz. Entonces, más allá de que tendría muchos otros hitos históricos por compartir con ustedes, el mensaje es: se necesitan de métodos alternativos de solución de controversias para que se disminuya esa intensidad en la carga procesal que hay, para que haya mayor celeridad, para que haya eficiencia. Eso es súper importante, pero sobre todo se necesita para ponerle límites al poder del Estado, que se cree todopoderoso y cree que nunca va a perder y cree que si mantiene en la justicia ordinaria va a ser el vencedor. Es muy importante que tengamos estos métodos alternativos, pero hay que ir construyendo cada uno de manera que se adapte a lo que es un Estado, a lo que es la función pública y a lo que es la administración pública. Esto nada más es una pastillita de lo que está y, como les digo, tómenle como una apreciación crítica, pero los verdaderos expertos, los verdaderos maestros vienen a continuación. Muchas gracias. Muchísimas gracias, doctora Eddy, por su intervención. A continuación tendremos la exposición de la profesora Heréndira Salgado, quien nos visita desde México, y compartirá el tema de los problemas contemporáneos de los MASC, elevarlos a rango constitucional no vasto. Muy buenas tardes. Un gusto venir por tercera ocasión a este hermoso país. Agradezco las atenciones de la Universidad Andina, de su rector, de la doctora de la Guerra. De verdad, muy satisfecha, muy contenta, pero quiero decirles que la encomienda mía en términos de lo que voy a exponer o tratar de exponer hoy, pues no es muy halagüeña. Los problemas del servicio de justicia, de la función jurisdiccional, los problemas que tiene para administrarse como ordenan los textos constitucionales son muy parecidos en los países de la región. El último ponente expresó su preocupación. Yo quiero decirles que en México ahorita podemos expresar un horror porque la mitad de los jueces fueron cesados y el día 1 de junio se eligieron jueces por voto popular a partir de promedio de 8 sin tener ningún requisito de edad y con 5 cartas de vecinos que los recomendaran. Ganaron, pues ¿quiénes ganaron? Los del partido en el poder. Entonces tenemos un poder judicial cooptado en este instante. La otra mitad, el otro 50% de los jueces se sustituye en 2027. Entonces estamos en una situación que yo sí quería comentarlo, verdaderamente anómala en términos de un Estado que se está convirtiendo en autoritario y estamos con una regresión muy marcada. El problema es que los mecanismos alternativos de solución de controversias también enfrentan una serie de retos y de problemas que se están presentando al día de hoy. Y yo voy a leer 2 hojas y después hice una serie de gráficas, me dediqué a buscar información del problema de justicia confrontado con el problema de los mecanismos alternativos y parece que estamos llegando al mismo punto del servicio de justicia. También ineficiencia o ineficacia de los mecanismos alternativos, al menos desde mi postura como investigadora y además como instructora de mecanismos que tengo, creo yo, el contacto cercano con quienes están
poniendo en marcha estos mecanismos. Las autoridades los promueven y nos dicen que es un enfoque que facilita el acceso a la justicia, que reduce tiempos de respuesta y la solución de las controversias jurídicas. La academia afirma que son de fácil acceso para reclamar derechos y solucionar conflictos, que los solucionan más rápido y además gratuitos, así como el servicio de justicia. Si les dicen que el servicio de justicia es gratuito, mienten. Tenemos más de 2,000 escuelas de derecho. Si fuera gratuito, no hubiera tantos abogados en México. ¿Cuál es el problema? Pues nos dicen el servicio de justicia es complejo, es costoso, está saturado y la congestión y el rezago en los tribunales es la constante. En el Poder Judicial le cambiaron la denominación, ya no le llaman rezago, lo acabaron ¿cómo? Diciendo que ahora que se llama mora. No hay rezago, hay mora. Ah, bueno, se acabó el rezago. Estas afirmaciones que dicen las ventajas de los MACs y que dicen la crítica al sistema tradicional de justicia son concluyentes y creo que hay una gran razón en lo que se está diciendo. Estas justificaciones las utilizan los legisladores para volver a reinsertar los mecanismos alternativos, en el caso de México, con rango constitucional en 2008. Quiero decirles que en México, en el año del siglo VI, en el año 47, tuvimos el primer mecanismo alternativo de solución de controversias ante un fedatario público. La Constitución mexicana desde 1824, cumplió 200 años, incorporó conciliación y arbitraje para asuntos civiles y criminales. En ese entonces eran las materias que regulaba el texto constitucional. Civiles, todo lo que entendemos ahora como actividades y derechos inherentes a la persona, y penales, en los cuales se hace el ejercicio de la fuerza del Estado para mantener el orden. Bueno, la Constitución de 24, y de eso seguramente les hablará el doctor Carrillo, los incorpora a la del 24, los incorpora a la de 1836, la del 57 no los incorpora, únicamente quedan en el Código de Comercio para asuntos de naturaleza mercantil, donde desde 1897 se han mantenido el Código de Comercio, es anterior a la Constitución vigente y mantuvo su vigencia aún con la nueva Constitución. La Constitución del 17, del 5 de febrero, únicamente incorpora la conciliación y el arbitraje en materia laboral por la tutela de un derecho social en términos de los resultados de la Revolución Mexicana de 1910. Se consideró el derecho del trabajo y el derecho agrario, derechos de carácter social. Esto lo vamos a recuperar hasta 1975 con la legislación de protección del consumidor en México, que considera sacar del derecho mercantil, del ámbito privado, el derecho mercantil, todo lo que es tutela del consumidor, para llevarlo al ámbito de lo público, al considerarlo un derecho social que requiere tutela del Estado. En ese ámbito ha sido exitosa la conciliación, no ha sido muy exitoso el arbitraje. Con posterioridad se incorporan otros mecanismos de justicia alternativa antes de que los volviéramos a tener en la Constitución en el 2008. En 1996 se incorpora la Comisión Nacional de Arbitraje Médico para conciliar y arbitrar el conflicto derivado de la atención médica en México. 98 millones de sujetos son derechohabientes del servicio público de salud. Para que tengan ustedes una idea del problema que se puede generar en el servicio médico, y más en este momento, pues que nos prometieron un servicio de salud como el de Dinamarca y ni siquiera tenemos el servicio de salud que teníamos hace muchos años, con fallas constantes. Bueno, posteriormente se incorpora otro mecanismo de justicia alternativa en 1999 para la defensa de los usuarios de servicios bancarios y financieros. Ese es feo que lo diga, pero para mí ha sido un fracaso absoluto. Las instituciones financieras y bancarias no tienen interés ocasionalmente en conciliar, en arbitrar nunca.
pagan igualas a los bancos, perdón, a los despachos jurídicos, a los despachos, y lo mismo les cobran por un asunto que por 50 asuntos. Y muchas de las ocasiones pues son conflictos económicos de largo alcance. Bueno, entonces impulsamos los mecanismos, los incorporamos en la Constitución de nueva cuenta en 2008 y decimos que van a ser la panacea, que los mecanismos alternativos son sencillos, son gratuitos, son amables, son seguros, son rápidos. Sin embargo, no disminuimos la litigiosidad formal. No resolvemos los problemas de fondo, que son el conflicto social y el rezago judicial. Estamos teniendo incrementos del 20% sobre el número de asuntos en sede judicial de un año al siguiente año. Y ahorita yo sí quiero que me apoyen porque hice unas, vamos a ver ahorita, unas gráficas. Perdón por lo apresurada, pero bueno, yo le tengo pavor a quien controla los tiempos. Bueno, lo difícil no es llegar a Ecuador, lo difícil es salir indemne de los 15 minutos. Si ustedes ven el sistema tradicional, BS+, en México, están ingresando el año pasado 3.757.342 nuevos asuntos al sistema de justicia. 3 millones, ustedes saben lo que son 3.757.000 asuntos. De estos, el 73% son de naturaleza civil y familiar. Problemas en los cuales tendría que haber seguimiento y tendría que reforzarse la cultura de la paz, porque afectan a la sociedad y afectan el entorno familiar. Con ese porcentaje tan alto. De estos expedientes se resuelven 2.172.000, voy a decir los números cerrados. Y esto implica que el 57% de los asuntos que entraron a tribunales se resolvieron. No sabemos cómo. Igual el expediente se sobreselló, igual fue desechado. Ustedes saben que vale lo mismo un expediente con sentencia que un expediente sobreseído. Es un juicio menos. Bueno. Pendientes en trámite, 1.584.000 del año pasado para este, más los que entran en este año. O sea, para fines de este año vamos a tener 5 millones. Y el problema es con estos perfiles de jueces, para que imaginen ustedes si van a llegar a enseñarles la función jurisdiccional que tiene su nivel de complejidad, pues estamos ante un problema. Pendientes de trámite, entonces tenemos el 43%. A este volumen tenemos que sumarle los que entraron a los tribunales vía justicia alternativa, porque uno de los problemas es que fuera de la justicia alternativa en materia mercantil, en materia administrativa en general, en materia de arbitraje médico, de protección del consumo, de protección de usuarios de servicios bancarios y financieros, en los demás procedimientos se entra al sistema judicial. Es decir, ya estamos en sede judicial. Entraron 247.183 asuntos, de los cuales, otra vez, el 72% son asuntos familiares y civiles. ¿Sí? De estos asuntos, y aquí sí es importante ver, el nivel de resolución en el periodo fue de 94%. Entonces, aquí hay algo interesante. Sí, son más rápidos. ¿Sí? Sí son más rápidos. Si son en sede judicial, presuponemos que son gratuitos. La Constitución en el artículo 17 que dice que el servicio de justicia, que la Constitución nos garantiza que la justicia será pronta, completa, imparcial, gratuita por tribunales autónomos e independientes. Ya varias cosas ya quedaron en el camino perdidas porque perdimos garantías judiciales. Sin embargo, al menos sí son más rápidos. Sin embargo, aún en justicia alternativa quedó un 6% que no se resolvió a lo largo del año. De todo el año pasado, más lo que va de este año, porque estos datos son a fecha que hice la ponencia. ¿Sí? Son datos acumulados. Entonces, hay un problema, tenemos un problema. Sí son más rápidos los MACs.
en estas dos materias. Bueno, ¿qué más? ¿Qué otro problema tenemos? ¿Cuánto está ingresando al Poder Judicial de la Federación? Este porcentaje de asuntos entran a entidades federativas, 32 entidades federativas, es un Estado federal el mexicano, que tiene su propio Tribunal Superior de Justicia, donde se tienen que agotar las dos primeras instancias de los procesos jurisdiccionales. Y en su caso, llegar a una, entre comillas, tercera instancia al Poder Judicial de la Federación o los que ingresan directamente al Poder Judicial de la Federación. Aquí tenemos ingreso de asuntos 1,5 millones al Poder Judicial de la Federación y los poderes judiciales estatales 2,5 millones. Aquí también llama mucho la atención el porcentaje de respuesta. Mientras que el Poder Judicial de la Federación resuelve el 50%, la entidad federativa resolvió un 35-40%. Entonces, ¿perdón? Ay, pues no, les digo. Bueno, pues entonces, como dijeron mis compañeros, me voy a las conclusiones. Bueno, entonces, ¿cuáles son los principales problemas que tenemos? Ya vimos que la gratuidad pudiera ser que no lo sea. Ya vimos que la rapidez pudiera que sí, los métodos alternativos, pues sí lo pueden ser. La gratuidad puede ser que sí lo sea. Bueno, la problemática que tenemos en México, toda esta información yo se las voy a dejar y va a estar disponible, es que tenemos muchas leyes de justicia alternativa. Muchas leyes que consagran mecanismos alternativos de solución de controversias. En materia administrativa tenemos 18, tenemos 3 en materia civil y familiar. Lo que estoy hablando yo es ámbito federal, Tenemos en materia mercantil 2, en materia laboral 2, en materia penal 2, más una ley nacional. Cada entidad federativa tiene sus propias leyes de mecanismos alternativos. Entonces estamos con una coexistencia como de unas 50 leyes que no son uniformes. Justo la idea de lo que va a hablar el doctor Morgado, entiendo, tiene que ver con la posibilidad de uniformar los procedimientos en toda la República. En materia civil y familiar, el Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares quiere uniformar todos los procedimientos, pero no va a ser sencillo. Este código tiene 1,199 artículos, para que vean qué sencillito es ordenar los mecanismos alternativos. Este solo código para estas dos materias. El trámite ingresa al sistema judicial, un juez es el que los ofrece. La percepción de la gente los judicializa y los jueces son corruptos. Y si ya estás en juicio, normalmente ya tienes un abogado patrono. El primer interesado en que no haya mecanismo alternativo es el abogado. El abogado es el primer interesado y esto me consta, cuando estaba en la Comisión Nacional de Arbitraje Médico, estaba prohibido que entrara con el conciliador algún patrono, abogado patrono. Y se quedaban en la banqueta los abogados esperando que salieran los clientes para que continuara el procedimiento. Normalmente no había posibilidad de conciliar, porque la gente que llega al arbitraje médico quiere sangre, pero sangre de otro. Quiere que se pudre en la cárcel el médico y los mecanismos alternativos no son para sancionar a los particulares, en este caso a los médicos. En materia familiar se considera conveniente tener apoyo psicológico. Sin embargo, la legislación en materia de mecanismos alternativos dice que deben ser abogados los facilitadores. Quien hizo la ley son abogados, los abogados siguen cuidando nuestro negocio, qué bueno, ¿no? Yo soy abogada, pero mientras, pues el ámbito social, que sea como sea. Una vez concluido el trámite de los medios alternativos, se puede acceder por la vía lateral al sistema de justicia. Yo he conocido casos en que van 5 instancias. Después de agotar los mecanismos alternativos, se fue al sistema judicial. Agotó 3 instancias en el sistema judicial y todavía un juez de amparo ordenó que se le volviera a admitir conciliación en el arbitraje médico. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces es un carrusel que no cesa. El árbitro en sede administrativa, experiencia que conozco, no garantiza imparcialidad. La misma persona que concilia es la misma persona que va a arbitrar. ¿Cuál imparcialidad puede brindarme
alguien que es tutelar de los sujetos, en este caso del derecho, y quien va a resolver la controversia. Peor tantito, en estos procedimientos se pueden preconstituir pruebas. Las partes pueden solicitar emisión de dictámenes que cuantifiquen las afectaciones y después llevarse a un procedimiento judicial. Si el arbitraje es materialmente un juicio abreviado, pues mejor optar con un abogado que tenga mayores credenciales, un juez. Los abogados no los recomiendan porque consideran que no ganan, y yo creo que ahí urge un cambio de percepción. Por supuesto que ganan, todos ganamos. El abogado que asesora para acudir a la justicia alternativa también gana, y gana más rápido. A lo mejor no gana lo mismo, pero gana más rápido y se corre rápido la información. Nuestro sistema de salud, bueno, el problema ya se los dije. En materia administrativa, fue una idea muy interesante del presidente Peña Nieto y emitió un decreto. Todas las dependencias y organismos paraestatales tendrían que conciliar. No tendrían que llegar a juicio los asuntos. Ah, no, sí, muy fácil. Nada más que se requiere opinión, aquí como ustedes del procurador, allá se requiere opinión del órgano interno de control, y siempre y cuando el asunto se vaya a perder. Perdón, pues del otro lado, la otra parte también sabe que lo va a ganar y que lo va a perder la administración pública. Bueno, pues es absolutamente irreal. Ya me voy, calma. ¿Cuál es el principal problema? Y esto sí quiero comentarlo sobre todo para los jóvenes. Es un tema de cultura de la legalidad. Estamos formando a los jóvenes en las universidades para el litigio. Si ustedes revisan la currícula de cualquier licenciatura, yo fui coordinadora académica un buen tiempo, las materias están orientadas a tener aptitudes técnicas del egresado y muy hábil para el litigio. Litigio en civil, litigio en penal, litigio en laboral, litigio en competencia económica, una hilera de ese tamaño de materias para el litigio. ¿Cuáles materias les enseñan a resolver el conflicto y a saber negociar? Entonces, hay un problema que yo creo que es de carácter incluso social y familiar, lo estamos viviendo ahorita. Tenemos que hacer más dentro del entorno familiar, tenemos que hacer más en las universidades, porque no puede resolverse todo a punta de sentencias. Porque como lo dijo ayer la doctora Jacome, que me incliné ante ella, tanto en justicia alternativa, señores, como en justicia tradicional, el problema es lograr que la resolución se cumpla. Y ya sabemos que si es el Estado no le gusta perder y mucho menos cumplir. Y si es un particular, ocasionalmente en métodos alternativos, una persona gana, y con eso terminaría. Ha habido casos en materia familiar que una persona gana y la persona que pierde mata a la familia y luego se suicida. ¿Por qué? Se resolvió la controversia, pero el conflicto sigue latente. Y sigue latente porque no nos están educando en una cultura para la paz. Va a estar todo el material a su disposición. Yo ya sabía. Muchas gracias, muy gentiles. Muchísimas gracias, doctora Salgado, por su espléndida exposición. A continuación, la doctora Lina Parra Cortés, profesora de esta casa de estudios, disertará sobre la información pública y la confidencial en la mediación en conflictos con la administración. Profesora. Bueno, buenas tardes. Un agradecimiento muy especial justamente a todas las personas que nos acompañan en línea, presencialmente, pero sobre todo haciendo el esfuerzo a esta hora de la tarde. Bueno, yo quisiera compartirles unas reflexiones justamente sobre estas particularidades de las que hablaba Eddie hace un rato, que tiene la mediación cuando el conflicto es con la administración, cuando es público. Y voy precisamente a hacer un panorama muy general, el resto, la minucia quedará en el documento escrito, pero básicamente lo primero que quisiera yo es reflexionar sobre cómo le armonizamos
al deber de confidencialidad en la mediación y a la obligación de transparencia de la información pública. Y precisamente como nos compete el tema de estas jornadas, pues ver algunas consecuencias en lo procesal y en lo procedimental, ¿no? No entraré a hacer la distinción terminológica más desmenuzada. ¿Y por qué se me ocurre este tema que puede sonar un poco extraño, exótico? No lo sé, yo misma digo a veces por qué me metí en este berenjenal, pero vengo a compartir con ustedes algunas conclusiones a las que he llegado sobre este tema. ¿De dónde sale mi interés? Entonces, justo a uno le gusta ver las cosas en la realidad, las experiencias propias. Y lo que están viendo ustedes en pantalla es justamente la respuesta real de un mediador a una petición que yo le hice de información de una audiencia a la que yo fui convocada. Yo era la parte convocada. Y era un conflicto entre particulares. Entonces, llego a mi casa, veo un sobre, y ya me asusto porque esto asusta, y me convocan y claro, pues veo que es una fecha en la que no puedo, que es un señor a quien yo no conozco. Entonces le pongo el correo y el mediador me responde lo que ustedes están viendo en pantalla. Y la respuesta es, respecto a la información solicitada, indicamos que el artículo 50 de la Ley de Arbitraje y Mediación, por cierto, con horror de ortografía, es confidencial. Entonces, acérquese usted para darle información. Entonces, mi estupefacción fue tremenda porque la confidencialidad es otra cosa. Entonces dije, bueno, pues vamos a empezar a hilar por acá y a encontrar justamente esas particularidades cuando la mediación ocurre en lo público. Para quienes nos estén viendo desde fuera, el equivalente, por ejemplo, en la legislación colombiana es la conciliación. Entonces, y aquí la conciliación es otra cosa. Entonces, pero básicamente terminológico para quienes nos estén viendo de fuera que puedan seguir esta información. Lo que me puse a reflexionar en primer lugar es qué protege cada institución. Y encontré precisamente, porque siempre que uno tiene dudas tiene que ir a las bases, a los orígenes, es que con la confidencialidad lo que se protege es el desarrollo de este mecanismo alternativo, o este método alternativo, como quisieran llamarle ustedes. ¿Por qué? Porque permite justamente que las audiencias se desarrollen en un ambiente de confianza, de libertad, de flexibilidad, en el que se puedan explorar sin ningún tipo de temores a las consecuencias posibles soluciones. Y además, la confidencialidad, en particular para los conflictos de personas privadas, protege el libre desarrollo de la personalidad, en la medida en que uno tiene la libertad de compartir la información que considera pertinente en un momento determinado. Y esto precisamente es una cosa que diferencia la mediación en conflictos con la administración a la mediación con particulares. Y por otra parte, con la publicidad de la información, a partir justamente del desarrollo que ha tenido desde el 2008 aquí en Ecuador, tenemos en primer lugar que es un derecho de rango constitucional. Es el derecho de acceder a la información pública. Esto está protegido por el artículo 18, numeral 2 de la Constitución y cuenta con una garantía jurisdiccional propia. Entonces, no estamos hablando de una situación baladí, no estamos hablando de cualquier tipo de información. Vamos a proteger también con la publicidad en la información la transparencia, que fíjense que estamos tratando un poco, esto lo vimos ayer, conceptos indeterminados, ¿no? Y la cuestión es que un concepto indeterminado como la confidencialidad no lo podemos llenar con la práctica que a bien se nos ocurra, inclusive negándole la información para poder a la otra persona que ha sido convocada a la audiencia responder de forma oportuna y asertiva a este mecanismo. Un poco tomando las palabras de la doctora Heréndira, es la cultura del litigio inclusive en el propio mediador, ¿cierto? Es como, venga acá y acá le cuento. No, y bueno, solo por comentarles en la anécdota, yo no era la representante legal en ese momento de ese conflicto, que era un conflicto por un servicio de jardinería al conjunto donde yo vivo, simple y llanamente. Ese era el conflicto, pero bueno. Y pues, ¿qué más se protege con la publicidad? Y esto es algo indispensable que caracteriza a la mediación cuando hay conflictos con la administración,
es la legitimidad de las actuaciones de las entidades públicas. Entonces, ir a una audiencia de mediación y llegar a unos determinados acuerdos con las contrapartes es parte de esas actuaciones. Entonces, vamos hilando algunas ideas. Y por último, solamente por resaltarlo, la publicidad de la información es lo que facilita la rendición de cuentas y la fiscalización. Y es además una herramienta muy importante para el control interno de las entidades. Porque si la máxima autoridad no tiene esta información, pues difícilmente va a poder tomar ciertas determinaciones de lo que ocurre en la entidad. Sobre la transparencia, quería detenerme un poquillo, pero esto también aquí aprovecho, hago promoción a mi ponencia escrita. La transparencia, además de todo lo que podemos verla como en lo jurídico, como un valor, como un medio para realizar derechos constitucionales, etcétera, etcétera, incluso como principio que está contenido en la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, desde la comunicación nos dicen que es un bien intangible. Entonces, solo les dejo con esta idea que se construye precisamente desde la experiencia del ciudadano, desde la colaboración o desde el conocimiento organizacional. Entonces, este intercruzamiento es muy importante porque justamente nos permite entender mejor por qué la falta de transparencia es algo que nos genera tanto escozor. Y en términos sencillos, lo define María Canel como la capacidad que tiene una organización de dar acceso a su interior y hacerse comprender. Entonces vamos a ver que la transparencia en la información pública es precisamente una herramienta de dos vías, para que los ciudadanos también entendamos qué es lo que ocurre. Perdónenme, también voy volando un poquito, le tengo miedo al tiempo. Y vamos a ver justamente la otra parte de esta ecuación, y es lo que nos dice la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que la conocemos por sus siglas LOTAIP, sigla que utilizaré a continuación desde este momento para la ponencia. Si consideramos precisamente el término confidencialidad, si lo enmarcamos en los conflictos que son con la administración, vamos a encontrar una primera definición que nos va a ayudar a entender un poco mejor hasta dónde llega la confidencialidad en la mediación. Y es que tenemos la información confidencial. Entonces, siempre quienes han tenido clase conmigo han visto que la estoy usando porque es muy útil, y le pongo yo aquí esta muñequita que está tomándose el selfie porque la información, el dato confidencial es aquel que tiene esta conexión con la persona privada, de derecho privado. Entonces ahí por eso el selfie. Entonces, la información confidencial solo se puede compartir con autorización de su titular. ¿Por qué? Porque al compartirla sin ella se puede generar un daño privado. Un ejemplo que nos da la ley, por ejemplo, son las patentes. Entonces tengámoslo un poquito ahí como ejemplo. La información pública, por el contrario, es toda aquella que se produce en las actividades, actuaciones, etcétera, 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 de las entidades públicas. Y una particularidad es que esta, por ejemplo, se produce, expresamente nos dice la LOTAIP, con recursos del Estado. Y por recursos no debemos entender solo el dinero. Entonces también es una idea importante. Y la regla general es que todo este tipo de información es pública, sonará un poco raro, salvo si es reservada. Pero la cuestión es que la reserva nos implica una obligación adicional de declaración previa. Esta declaración previa, esta resolución previa, limita el acceso, pero lo limita solo en lo estrictamente necesario para que la entidad pueda funcionar con normalidad. Ejemplo, yo no puedo, yo lo puedo hacer, pero si puedo pedir la información sobre cuántas armas hay en este momento en posesión del ejército, en qué lugares, es una información que va a afectar el normal desempeño de las actividades de seguridad. Entonces tiene toda la lógica que sea reservada. Pero inclusive siendo reservada por el principio de disociación,
es decir, lo que yo hice justo acá, ¿cierto? Que era este tachadito, que es esta información que podría ser sensible, que podría afectar ciertos intereses, se tiene que disociar, se tiene que eliminar. Y básicamente, no me detengo mucho, la transparencia activa como obligación de publicar la información, de dejarla disponible, y la pasiva como la respuesta de las entidades. Y muy bien, dichos estos antecedentes, porque veo que me quedan menos de 4 minutos, quisiera lanzarles 2 ideas importantes. Y la primera es que la confidencialidad, cuando hay conflictos públicos, cubre, porque a veces uno dice, no, la confidencialidad cubre toda la mediación y no diferencia, pues hay que diferenciar 2 elementos muy importantes. Una cosa son las audiencias, el procedimiento mismo, desde que inicia hasta que termina. Y otra muy diferente es el acta de mediación. Entonces, en mi criterio, la confidencialidad debe entenderse que cubre a todo lo que se ha desarrollado en las audiencias, pero no cubre las actas de mediación cuando se han suscrito acuerdos para terminar conflictos con la administración. ¿Por qué? Por las razones que les comentaba. Y creo que aquí voy a hacer una clase de interpretación para nuestro público joven. ¿Qué hacemos cuando tenemos antinomias? ¿Cierto? Aplicamos unos criterios de interpretación. Entonces, ¿cuál es la antinomia? La ley de arbitraje y mediación nos dice que solo las partes pueden tener copias del acta de mediación, ¿cierto? La LOTAIP nos dice que todo lo que se ha producido con recursos públicos, ¿cierto?, que involucra a lo público, tiene que ser publicado. Pero además, consideremos un elemento adicional, y es que el acta de mediación no es cualquier documento. Es un documento que tiene equivalencia a una sentencia ejecutorial. Y la LOTAIP obliga a la función judicial, a la Corte Constitucional y al Tribunal Contencioso Electoral a publicar las sentencias. Entonces, vamos a ver que esta antinomia a primera vista se va diluyendo. Y que, salvo cuando sea con conflictos con particulares, porque si no aquí el doctor Mejía me ahorca, los conflictos con particulares son información que sería precisamente confidencial. Y solamente con la autorización de los particulares o con la renuncia a la confidencialidad, los centros de mediación deberían hacer públicas las actas. Pero, como estamos hablando de información pública, de actividad pública que se ha producido con recursos públicos y que, encima de todo, si tenemos en consideración el criterio cronológico, la Ley de Arbitraje y Mediaciones de 1997 se codifica de nuevo en el 2006, eso quiere decir que es anterior a la Constitución de la República del Ecuador de 2008, que además tenemos el criterio jerárquico superior y nos establece que es un derecho constitucional, pues vamos a ver que tiene que ceder ese límite de que la confidencialidad impide que tengamos acceso a las actas de mediación. Salvo si en este caso, y creo que no se me olvida algo, sí, y salvo si en este caso, justamente, y ya se me acaba el tiempo, estamos hablando de información reservada. Porque esa reserva, esa clasificación, sí cobijaría esas actas. Pero por el contrario, la regla general es que toda acta de mediación, y eso es lo que les propongo yo, que sería la interpretación más adecuada, es información pública que debería publicarse y cumplirse tanto en la transparencia activa como en peticiones de información en ejercicios de transparencia pasiva. Eso sería lo que quería reflexionarles el día de hoy. Muchísimas gracias. Me pasé. Muchas gracias, doctora Parra, por su ponencia. A continuación, el profesor Jorge Vargas Morgado, que nos visita desde México, disertará sobre la novedosa Ley Mexicana de Medios Alternativos. Muchas gracias. Pensaron que me iba a ir, ¿verdad? Yo venía pensando a ver si me tropiezo con la cuerda y hago la escena.
muchas gracias a la Universidad Andina. Yo ya casi estoy inventariado. Al llegar al aeropuerto me dijo la chica de migración, oiga, usted ya ha venido muchas veces. Pues sí, me siguen invitando. Y es que en Ecuador lo pasa uno estupendamente bien. Muchas gracias, desde luego, al doctor Montaño. Y esto no es algo protocolario, ¿no? Muchas veces uno empieza por el mero, el jefe. Yo no, pero ahora sí, porque el doctor Montaño está presente, ha estado con nosotros. Pues agradezco a él, agradezco a la doctora Edith de la Guerra, que tantísima estima le tengo, le agradezco a IDEA, al profesor Villacreces, a la Asociación Internacional de Derecho Administrativo, pues le agradezco, pero no están sus representantes, y no le agradezco a la Asociación Mexicana porque la presido yo y pues estaría mal, ¿no? Hablar de mí mismo. No quiero dejar de decir esto. Un gran poeta mexicano, que era abogado y fue juez, escribió Suave Patria, hablando de México. Y tiene dos versos que dicen, patria, de tu dicha te doy la clave, sé siempre igual, sé fiel a tu espejo. Y yo quiero decirles, sean siempre igual. Es, como decimos en México, es padrísimo Ecuador. Sean siempre iguales, mejores pero iguales. Vamos a pasar al tema. Quería decir algo positivo, voy a hablar de la ley mexicana y ahí ya se acabó el sentido positivo. Hay una nueva ley de Musk. No, yo debo confesar que pensaba que era un algoritmo o algo así, ya busqué y era, no, mecanismos para, ¿no? Hay una nueva ley. Pero vamos a la realidad. Es una ley que no provino del presidente de la República. Provino de unos senadores. Uno de ellos, por cierto, tiene bastantes problemas con Estados Unidos. ¿Por qué es importante esto? Porque no es un proyecto de la administración, sino una ley del Senado. Y si de suyo la administración es mala para atender la ley, pues si no es un proyecto del jefe de la administración, pues no lo atienden para nada. Es una ley mal escrita, que ya tenemos años, no solo ahora que está a la izquierda, cuando estuvieron los neoliberales, ya tenemos muchos años con una muy mala redacción de las leyes. Pero en fin, ahí está. Es una ley que hace a un lado, de diversas maneras, hace a un lado las leyes locales, que ya tenían instrumentos legales y ya tenían órganos de mediación muy exitosos, como vimos con la doctora Salgado. De los asuntos que llegan, la gran mayoría se arreglan. El problema es de que objetivamente llegan muy pocos. Y llegan muy pocos porque no tenemos la cultura de la conciliación, la cultura de la legalidad. Yo, además de ser profesor, también litigo. Y no puedo decirles cuántas decenas o cientos de veces los clientes me dicen que dure lo que se pueda. ¿Sí? Si un cliente tiene un antro, ¿cómo le dicen aquí a los lugares nocturnos de disipación no familiar? Bares, bueno, allá le decimos antro. Si un antro está operando con un amparo, pues lo que quiere el cliente es que el amparo dure 500 años, porque está operando, porque tiene el amparo. Se acaba el amparo, se acaba la operación.
si alguien está ocupando una localidad sin permiso, pues si logra una suspensión, abogado, que dure lo que se pueda. ¿Sí? Yo tengo ahorita un ocupante frente a un banco, llegó hace 10 años a pedirme, quiero más tiempo. Bueno, tengo 10 años, no es falta de ética porque la ley lo da el espacio y además es contra un banco y los bancos son ricos, ¿no? Y los ricos hay que ir contra ellos. Esa es la realidad. Bueno, ¿qué dice la ley? Con respecto a la administración pública, que es de lo que vinimos a hablar. Dice, no, vamos a los MASC, con todo. ¿De verdad? Propone negociación colaborativa. ¿Cuál es la diferencia? Pues que en la colaborativa hay un abogado que ayuda, no tiene sentido, bueno, así está. Propone la mediación, la conciliación y el arbitraje. La mediación tiene una redacción muy tonta, la ley, pero la mediación tiene como propósito restablecer vías de comunicación, ¿no? Entonces, un matrimonio que se está peleando va a la mediación, pues para volverse a hablar sin golpearse, ¿no? Y a partir de ahí hacer algo. Bueno, si uno tiene un problema con el Estado, la mediación no tiene sentido. Si la autoridad propone la mediación para vecinos, eso tiene sentido, pero con el Estado no. Entonces, no nos interesa mucho. El arbitraje simplemente está fuera de la visión del Estado. ¿No? Hay algún arbitraje en los tratados internacionales, pues para evitar que sean los tribunales locales los que sometan al país contrario, pero fuera de eso no le veo espacio. Donde sí veo alguna posibilidad es en la conciliación. ¿Pero qué dice la ley? Y la palabra es pero. ¿Qué dice la ley? Número 1, debe haber un dictamen que diga, vamos a la conciliación. Tiene que haber una consideración presupuestal y tiene que haber una decisión de autoridad de ir a la conciliación. Dictamen, presupuesto, acto de autoridad que diga vamos. Pues mejor que digan que no hay conciliación. ¿Cuándo hay presupuesto para algo? Yo he tenido juicios de 42 años porque el gobierno federal mexicano no paga. Obviamente yo me subí al juicio cuando llevaba 25 años el juicio. ¿Sí? Yo tengo ahorita un juicio, su expediente es el número 2, / dicen acá, 97. 28 años, ganado. La autoridad, ¿cuántos amparos ha podido? ¿Se puede amparar la autoridad en México? Sí, si defiende la lana. Dice la ley, si defiende su patrimonio, bueno. ¿Cuántas apelaciones se imagina? Va para largo, ¿no? Una preocupación grande que tienen en la administración pública. ¿Quién hace el dictamen? Nos hablaron a la Asociación Mexicana de Derecho Administrativo, concretamente del Estado de Veracruz. Oigan, vénganos a hablar de eso. ¿Qué es el dictamen? Pues no sé, la ley es nueva. Pero vamos a pensar, ¿qué es el dictamen? Es un acto administrativo que se suscita ¿cómo? ¿Por el interesado particular o por la autoridad? ¿Quién lo emite? Bueno, pues hay que modificar los reglamentos para que haya un competente atribuido. Porque si el dictamen lo emite alguien sin competencia y sin atribución, pues ahí murió el tema. Y les dije a los directores jurídicos de la administración pública de Veracruz, eran 60 sujetos.
que más o menos se iban tranquilizando de lo que tenían que hacer. Les dije, bueno, ustedes dependen de su secretario, dependen de su director general de paraestatal, que quiera negociar. Si él no quiere, no van a poder negociar. Punto. Y es que en los MASC se requiere voluntad. La voluntad en la administración pública, a diferencia de lo que dicen muchos autores, no surge libremente. Tiene que venir de un acto administrativo. Si no hay un acto administrativo que diga, que declare, tengo voluntad, no hay una expresión de voluntad. No es como negociar con tu esposa, ¿no? Si es que eso es posible. Entonces, más que voluntad, tenemos una suerte de voluntarismo. De tal suerte que en una misma administración pública, en una institución podría haber más y en otra menos. ¿Por qué? Porque uno quiere negociar y otro no quiere negociar. Con el SAT, el Servicio de Administración Tributaria, están enfermos. En México siguen diciendo que es un acto soberano cobrar impuestos. Eso es una cosa pavorosa. ¿Sí? Miren, un ejemplo. Desde la Constitución se dice que el acto de autoridad tiene que estar firmado, y cuando dice firmado, bueno, hay mucha tradición y jurisprudencia que es firmado en papel y con tinta que viene de una mano. Bueno, pues nuestro SAT de repente manda 50,000 multas. Y como no se pueden firmar, va la firma pintada. Entonces uno mete el medio de defensa. Tribunal Contencioso Administrativo Federal, está pintada la firma. Si fuera una empresa privada, el abogado le diría, no, ni contestes, pues ya, es ilegal. Ah, no, acá van hasta el final del juicio y después del juicio van a la revisión fiscal, que equivale al amparo del fisco. Y uno le dice, he tenido alumnos que trabajan ahí a todo nivel. Tuve una subdirectora del SAT, de alumna. Le digo, oigan, ¿por qué pierden el tiempo? ¿Cuánto cuesta ese juicio a la nación? Un cálculo así rudo, unos $3,000. ¿Para qué gastan en eso? Ah, es que el órgano interno de control, no voy a ofender a nadie, el órgano interno de control está integrado por contadores. Y si no van hasta el final, y si no se gastan los $3,000 en un juicio que van a perder, lo sancionan porque no defendió los intereses del SAT. En ese contorno, ¿puede haber conciliación? Miren, en aquel asunto de los 42 años, se ganó quejas y quejas ante la Corte, y luego había quejas de la queja y queja de la queja de la queja. Se llegó a una cantidad, la Corte a los 41 años, pudo haberlo hecho a los 2 años, pero también son unos cobardes, los de antes y los de ahora, peor porque van a ser de partido. Pero vamos a decir que llegó y dijo, son 500 millones de pesos. Muy bien. En el pasillo, la autoridad le dice, 500 millones no te los doy ni subiéndote tú al panecillo y rogarle a la Virgen. No te los voy a dar. Pero mira, traigo aquí 180 millones. ¿Los tomas? Ya dámelos, adiós. Eso no es conciliación, eso es extorsión. ¿No? Porque siempre está uno entre cumples o te enfrentas al Estado. ¿Y cuánto tiempo tengo?
¿Y ahora ya hasta se fue? ¿Cuánto tiempo tengo? 3 minutos, venga. Todo esto viene en gran medida, de que el derecho administrativo es un derecho dictatorial de origen. ¿Quiénes son alumnos acá? No se crean esos cuentos de que el interés general y los representantes. No hay eso, nunca ha existido. Rousseau, que además escribía horrible, ¿sí? Aquello del contrato social, de que hubo un momento en que todos nos pusimos de acuerdo para crear el poder público. Pues eso es en un juego de Pokémon, porque yo nunca he sabido que el pueblo generalizadamente haya acordado crear el poder. No, el poder se crea por los grupos ganadores. Y los grupos ganadores hacen el derecho que quieren. ¿Sí? Rápidamente, ¿qué dice Otto Mayer, que escribió hace 150 años casi? El acto administrativo es el acto de autoridad por el que la administración le dice al súbdito qué es el derecho. Entonces la autoridad siempre viene con el halo de, es que yo soy superior, ¿no? En los libros de derecho administrativo todavía están frases diabólicas como la relación de suprasubordinación. Bueno, perdón, en un país de derechos fundamentales, el supra sería yo y el subordinado sería la administración. Y no al revés. Entonces, bueno, querer negociar con alguien que se siente superior, pues es, bueno, negociar con la suegra. ¿Sí? Y perdón, es una broma, ¿no? Un director de orquesta sinfónica mexicano, muy hermoso tipo, un día dijo, hablar bien del gobierno y de las suegras es de mal gusto, ¿no? Por eso hago esta broma, pero ¿cómo puede uno negociar con quien es superior? Bueno, no es, se cree superior. Y salen, doctora Jácome, con esos sortilegios de el interés público, ¿no? ¿Por qué me lo niega? Por interés público. ¿Y eso qué es? Y ya cuando empieza uno a acorralarlos, es interés general. ¿Ese es otro interés distinto al público? No, es que además es interés social. No, pues ya póngame las esposas, llévenme, ¿no? No hay mucho más que hacer. Les agradezco mucho. Buenas noches a todos. Les saluda Lorena Barrazueta. Muchas gracias, doctor Vargas Morgado. A continuación vamos a tener la ponencia del doctor Agustín Eduardo Carrillo Suárez, quien nos visita de la Universidad Nacional Autónoma de México. Su tema es el siguiente: los mecanismos alternativos de solución de controversias en el sistema jurídico mexicano y su conectividad con el sistema interamericano de derechos humanos. Bienvenido, doctor. Muchas gracias por la atención. Gracias a la Universidad Andina Simón Bolívar, a sus autoridades y a las organizaciones convocantes. Como ya se ha comentado, el Estado tiene una característica que es el poder público. El grupo dominante hace la Constitución, hacen las leyes. Los estados, en particular los estados latinoamericanos, están sujetos a la ley del péndulo. En algún momento histórico están
un poco hacia la izquierda, en otro un poco hacia la derecha, pero todos estos vaivenes que se manifiestan a través de la ley, que tienen contenidos económicos, pues afectan a la inversión, a los inversionistas, a la inversión nacional y a la extranjera, y pues se ahuyentan y se van. Y a diferencia de Eddie de la Guerra, pues yo sí voy a comentar que yo ingresé en el 72 a la Universidad Nacional Autónoma de México e ingresé el 1 de enero de 1972 al servicio público antes de entrar a la Facultad de Derecho de la UNAM, y ingresé a un juzgado y luego a una sala penal. Entonces estuve 7 años en el Poder Judicial del Distrito Federal, ahora Ciudad de México. Entonces, aunque era muy joven, pude observar que había una carrera de facto de ser secretario, juez, magistrado. Bueno, había sus excepciones también, no era perfecto, no hay sistema perfecto. Pero en esta ley del péndulo, pues lo que dijo la doctora Salgado del Poder Judicial, bueno, es muy cierto. El Poder Judicial, sobre todo el federal, se había podido perfeccionar a través de un servicio de carrera que empieza a fortalecerse desde la administración de Miguel de la Madrid en sueldos, luego con Salinas de Gortari y luego con el presidente Zedillo, que ya plantea una reforma muy organizada para constituir un poder judicial de la Federación muy estructurado y muy, no puedo decir alejado del poder público, pero sí con cierta medida de los ejecutivos. Les daba la oportunidad de proponer a cada ejecutivo federal, en caso de los ministros, 4 por sexenio. Entonces iban intercalando. Bien, los mecanismos alternativos de solución de controversia no tienen patria ni nacionalidad. Se adoptan y se adaptan a los sistemas jurídicos, o se hace ese proceso de tropicalización. Cada entidad nacional los va adecuando a sus necesidades. En términos ideales o teóricos, su objeto es obtener un proceso con menos obstáculos para que el que tiene o los que tienen la razón. Y aquí le robamos la frase con derechos de autor garantizada a María del Carmen Jácome, porque el Estado no le gusta perder, sí es cierto, y cuando pierde no quiere cumplir. Díganmelo a mí, que he sido funcionario público y me ha tocado representar los intereses del Estado, ¿no? Entonces, pues esto es cierto, ¿no? Sin embargo, tiene algunas cosas que debemos recoger. La evolución en el Estado mexicano ha sido con gradualismo. Si bien es cierto, se incorporan en los ordenamientos constitucionales a partir de la vida independiente, lo bien es cierto es que el modelo cultural, yo creo que de toda Latinoamérica, pero no me puedo atrever más que a decirlo en el caso de México, y señalando a Octavio Paz, dice que nosotros somos un producto cultural del absolutismo español con la visión del tlatoani azteca. O sea, no es que no hubiera otras culturas, sino es la confrontación, y de ese absolutismo y de esa rigidez del tlatoani azteca, pues sale una cultura todavía con mayor carga, o como dicen los muchachos, matriz recargado. Es decir, más fuerte todavía la idea de control por parte del Estado o por parte de la administración. En este proceso sí hay algunas cosas salvables, como el arbitraje y conciliación en materia laboral. Ya se explicó en qué fecha fue, en el 17, en la Ley Federal del Trabajo. Nomás lo voy a plantear de la siguiente forma. Primero, la conciliación, porque es el acercamiento de las partes, pero hay que señalar que el primer interesado en que se conciliara, pues no era ni el patrón ni el trabajador, era el gobierno, porque en materia laboral, pues estos factores de la producción o del capital y el trabajo que están
en oposición, afectan a la economía de toda la nación. Entonces, había una conciliación obligatoria. Obligatoria no solamente porque en la ley, sino materialmente. Una vez que entraban al espacio de conciliación, no salía nadie si no salían con una solución. Eso fue una magia del Estado nacional y sobre todo en el modelo del desarrollo estabilizador. O sea, tenía muy buenos funcionarios para lograr eso. Había un control corporativo, tanto de la empresa como del trabajo o de los sindicatos. El otro punto, que ahí sí, bueno, soy parte de ese proceso, pues es la conciliación en materia de la Procuraduría Federal del Consumidor. Fui director general de arbitraje, no había arbitraje, pero sí había conciliación. ¿Por qué? Porque un mediano empresario, un pequeño proveedor o en algunos casos un grande proveedor como Teléfonos de México no va a estar ocupando su tiempo que lo tiene en producir o en proveer servicios, en estar litigando, partiendo de la base que cuando uno se queja, pues tiene la razón, salvo excepción de que sea un quejoso patológico. Y eso es un porcentaje mínimo, está demostrado. Entonces, esos modelos sí funcionaron. Pero me voy a abocar a un punto que es neurálgico y que ya lo han tocado. Muchas veces una resolución judicial resuelve de forma, pero no resuelve el fondo del asunto. Es decir, no restaura. Y si yo pierdo el asunto, es porque el juzgador se vendió. Es muy tradicional. No señora o no señor, este juez se vendió porque es corrupto, pero nos vamos a ir a segunda instancia y ya verá. Entonces, eso no restaura el problema ni lo resuelve. Pero sí genera un problema, una saturación judicial. Y rápidamente hice una cuenta. Cuando yo trabajaba en los 70s éramos 50 millones. En los 80s éramos 66, en los 90, 81, y en 2020 en México somos 126 millones. El aparato de justicia, como ya lo señaló la doctora Salgado, es, en términos numéricos, el más modesto en el contexto mundial o latinoamericano. Entonces, cada día va a haber más rezago. ¿Qué nos ha recomendado la CEPAL, el Banco Mundial, en este tema? Pues que utilicemos los mecanismos alternos de solución de controversias, y para esto hubo una reforma que ya se señaló en materia penal, en donde hace una distinción, qué delitos sí y qué delitos no. Los delitos sí son aquellos de bajo impacto. Los delitos no son pues, terrorismo, narcotráfico, homicidio, todos esos aquellos que agravian a las personas fuertemente. Entonces hay una división, una frontera. El no llevarlos ahí va a tener, bueno, ya tiene una consecuencia para el Estado Nacional Mexicano y también para todos los estados que estamos dentro de la Convención Americana de Derechos Humanos. Que una vez que las personas se sienten olvidados por la justicia en términos generales, en este caso en materia penal, pues algunos, muy pocos, salen al entorno internacional y hay que decirlo, las cárceles están llenas pues, de pobres, básicamente, en todos los países, en Estados Unidos de pobres, de latinos y de afroamericanos. O sea, que tienen un punto de coincidencia en pobreza y menos educación. Entonces, si nosotros tenemos este panorama enfrente, sobre todo en la materia penal, que es la que genera más afectación al entorno de la persona y de sus familias, pues esa división que hace la ley, en términos ideales, en términos formales, está bien planteada, falta operarla. Y falta que no existan tantas resistencias institucionales y reales, ¿no? Y aquí
si de esos asuntos que en primera instancia van a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y la mayor parte están patrocinados por organizaciones no gubernamentales, algunos estados, es muy fácil verlo, incluido Ecuador y México, han llegado a soluciones amistosas. Y como la Convención Americana lo hicieron los estados, pues no utiliza ni conciliación, ni utiliza el concepto de queja, tiene un lenguaje muy suave para los entes nacionales, ¿no? A soluciones amistosas. El Estado mexicano ha logrado un universo de 50, pero son muchos los escritos de, voy a llamarle, de quejas que tiene por parte de los ciudadanos. Eso es un indicio o representa pues que la justicia, sobre todo la justicia penal, pues no es muy efectiva y no le da a cada quien lo suyo, se sienten afectados. Entonces, este mecanismo puede ir generando una pequeña válvula para despresurizar el sistema jurisdiccional, sobre todo en materia penal. Y aquí hay un punto muy importante que ya se mencionó. Nosotros, por ahí tengo unas líneas, no sé si aparecen ahí, si le puedes mover aquí, si eres tan gentil. ¿Para dónde? Ahí. Si ustedes ven, por favor, ahí vamos a ver que el Estado mexicano empieza a abrirse al orden internacional. Está la primera, la Convención Americana. Hay un acuerdo general con que es el GATT en el 86. Hay un reconocimiento de la competencia contenciosa en 88. Está el Tratado de Libre Comercio con América del Norte en el 94. Está el ingreso a la OCDE meses después y está el ingreso a la Organización Mundial de Comercio un año después. Empieza a cambiar el modelo económico y el modelo político jurisdiccional. Es decir, necesitamos hacer una adaptación a ciertas normas del sistema angloamericano. Yo fui director de legislación en la Secretaría de Comercio y Fomento Industrial, ahora Economía, en el 91, cuando se estaba dando. Entonces, para mí era muy novedoso que un privado ejerciera funciones que en mi visión y en mi experiencia lo hacía el Estado, la administración. Entonces, el proceso de adaptación o de tropicalización, pues tiene sus defectos en redacción y sus defectos en operación, pero eso es la realidad que tenemos enfrente. Y ahora, en el Estado mexicano, pareciera que el péndulo pues quiere irse un poco más hacia la concepción nacionalista cuando estamos en un tratado y tenemos una dependencia del 80% de los Estados Unidos de América. Luego, vamos a tocar este tema, la educación. La educación es la llave habilitante para ejercer otros derechos. Y si nosotros revisamos los planes y programas, vamos a encontrar que la mayor parte de las universidades, yo hice una revisión de las universidades del área de la Ciudad de México, y tienen como optativa en menos universidades la materia de medios alternos y como obligatoria en la mayoría. La hice a nivel nacional, pero ya no lo alcancé, de las principales universidades. Pero es una visión todavía muy modesta, porque el llegar a utilizar los medios alternos es una visión a largo plazo. Es una visión a largo plazo, o sea, a 30, 40 años. El modelo educativo se mide en 30 o 40 años. ¿Por qué? Porque los modelos de mediación, de conciliación, de arbitraje, sobre todo el arbitraje vino del sector comercio, mediación del modelo angloamericano, pues tienen mucho tiempo trabajando en ellos y implica un cambio de nuestra cultura, de nuestro pensamiento y de la idea de legalidad que se tiene
por cada uno de nosotros. Es decir, no querer ganar algo que no es factible o contratar a un abogado porque no pago la renta, pues es un asunto que nunca voy a ganar porque estoy incumpliendo una obligación. Entonces tenemos algunas distorsiones socioculturales muy adentradas en nuestro ADN. Entonces, transitar a ese punto y transitar, me parece que el momento no es el más idóneo para la sociedad mexicana, no digo para el Estado, para la sociedad mexicana, con una visión de gobierno que recentraliza funciones y que plantea algunos aspectos como que es la soberanía nacional, y entonces tiene un discurso pues, que no corresponde a una realidad material, económica, en una sociedad global en donde estamos insertos y que nuestro socio pues, es el socio globalizador y nosotros tenemos ciertas dependencias económicas y sociales que se van convirtiendo al tiempo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias por su presentación, doctor Carrillo. Vamos a continuar con la ponencia del doctor Juan Carlos Mejía. El título de su ponencia es La regulación de los mecanismos de solución de controversias en el Ecuador, el caso de los dispute boards. El doctor Mejía es de la casa de la Universidad Andina Simón Bolívar. Le damos la palabra, doctor. Muchas gracias. Muchas gracias, Eddie, por la invitación. Me alegro mucho de ver aquí a distinguidos jueces, árbitros, abogados y queridos amigos. Bueno, viernes de noche, me imagino que estarán súper cansados, ¿verdad? Después de tanta ciencia del derecho administrativo imperial casi, tanto café y tantas ganas de ver el celular. Así que lo que les ofrezco es que seré brevísimo y sumamente concreto en lo que les quiero contar. Voy a retomar un poco las palabras del profesor Vargas respecto de que problemas que tenemos en Ecuador se ven en México, en Perú, en muchas partes de América Latina, ¿verdad? Es como un continente que tiene más o menos las mismas facetas. Y lo más interesante es que efectivamente no todos los métodos alternativos de solución y prevención de conflictos, así es mi charla, prevención o solución, se adaptan a todo tipo de conflictos. Les pongo un ejemplo. En materia ambiental, ¿verdad? Los casos Chevron que hemos tenido, el caso Perenco, muestran que los métodos como la justicia ordinaria, la mediación, el arbitraje comercial o el arbitraje de inversiones son inútiles, ¿verdad? No sé cuántos años vamos de juicio, creo que en el 94 empezó el juicio del caso Texaco, luego Chevron. Estamos casi 30 años después y el petróleo sigue ahí. Me han dicho, por otro lado, que hay aproximadamente 8 centrales hidroeléctricas paradas en Ecuador, después de haber tenido una crisis energética gravísima hace unos meses, pero hay 8 paradas porque están en arbitraje. Entonces, fíjese, no siempre un conflicto vale la pena someterle a arbitraje, o no siempre vale someterse a la justicia ordinaria. Esto se dieron cuenta en los años 90 algunos bancos multilaterales que al ver el desastre que era la administración de justicia en esos años, probablemente provocada por la reforma Carolis de los años 70, no sé si se acuerdan de esto, ¿verdad? Vinieron a Ecuador y ofrecieron a la Cámara de Comercio de Quito y a la Cámara de Comercio de Guayaquil unos créditos para crear centros de arbitraje y mediación, que son los que ustedes conocen, ¿verdad? Esto fue creado a instancias de organismos internacionales. Esto avanzó muy bien, pero pronto a nivel mundial, estos mismos organismos se dieron cuenta que para el caso de construcción de infraestructura, el arbitraje no servía, ¿verdad? Y eso es lo que nos está pasando ahora con estas 8 centrales hidroeléctricas que les estoy contando. ¿Qué es lo que ocurrió entonces? Más o menos en el 2006 se suscribió el contrato para la construcción del Metro de Quito. ¿Sí me permiten? Por favor. Muchas gracias. Gracias. Se firmó el contrato para la construcción del Metro de Quito y el Banco Internacional que financió este metro le dijo al Ecuador, muy bien, ¿quieres mi dinero? No hay problema, pon una cláusula de dispute board en un contrato muy especial llamado FIDIC.
El FIDIC es la Federación Internacional de Ingenieros Consultores, que tiene un arco iris de contratos. Se dice arco iris porque tiene diferentes colores y cada color distribuye diferente el riesgo, hecho entre el contratista o el contratante. Esto pasó en el año 2006 y luego de eso hemos tenido una especie de euforia reguladora porque efectivamente el contrato del Metro de Quito funcionó, ¿ya? Estoy hablando de la obra física, no de la parte de concesión y electrónica, el hueco, la construcción del hueco, ¿verdad? Se construyó en el tiempo adecuado y con apenas 50 millones de dólares de sobreprecio, un contrato de 1.500 millones de dólares con 50 millones extras. Comparen esto mentalmente con las obras que ustedes conocen, ¿verdad? No tiene nada que ver. Ok, para avanzar, quisiera que ustedes vean en la pantalla. Nosotros en Ecuador tenemos 2 leyes que hacen referencias a juntas de disputas y quiero subrayar esto del lenguaje. La ley dice juntas de disputas, nosotros preferimos usar dispute board y les voy a explicar por qué. La ley de APPs, que tiene ese nombre larguísimo, ¿verdad? Que no me animo a leerlo, establece, ¿verdad? Es una ley del 2023, establece que en todo contrato de APP es necesario instituir una junta de disputas. Esta es una ley interesante, pero tiene un error sustancial que probablemente, entre otras, sea la razón de del fracaso de las APPs en Ecuador. Esta ley dice que en los contratos de APPs se establecerá unas juntas combinadas de disputas. ¿Qué es esto? Es una cuestión técnica muy relevante. Los dispute board o las juntas de disputas emiten decisiones que son resoluciones obligatorias, vinculantes, o recomendaciones no vinculantes. Y hay unas juntas especiales, unas juntas de disputa especiales que pueden emitir recomendaciones o resoluciones al mismo tiempo. La una obligatoria y la otra no obligatoria. Pero ¿qué dice nuestra ley? Que todas las decisiones de las juntas de disputas serán vinculantes. Entonces, uno dice, aquí tenemos algún problema, ¿verdad? Esto no va con la práctica internacional y seguramente un inversionista ve esto y dice, ¿qué pasa aquí? Tal vez no hay mucho conocimiento de la herramienta. Pero no solo eso, sino que en esta misma ley se dice que este mecanismo es preclusivo. Fíjense, el dispute board, como vamos a ver más adelante, es un mecanismo que actúa por círculos concéntricos, no por niveles, ¿ya? No es que yo para pasar de la negociación al informe del ingeniero, al dispute board o al arbitraje, tengo que ir agotando los diferentes niveles, ¿verdad? Como parece decir esta ley al utilizar la palabra preclusivo, sino que es por círculos concéntricos. ¿Qué significa esto? Que salvo en el caso del arbitraje, las decisiones del dispute board y del ingeniero van y vuelven a las partes hasta que finalmente se toma una decisión de forma preventiva para actuar. Entonces, ven, este es un problema complicado de la ley. Luego se emitió un reglamento, ¿verdad? Que ahí está lo de las vinculantes, se hizo además a través de un reglamento, lo cual es bueno, porque se puede corregir, ¿verdad? Luego se emitió la ley del 2024, que también tiene ese nombre. ¿Por qué será que tenemos esos nombres espantosos de las leyes, no? Fíjense, Ley Orgánica para el Ahorro y la Monetización de Recursos Económicos para el Financiamiento de la Lucha contra la Corrupción. Ok, a pesar del nombre, esta ley tiene algo muy importante para nuestro país, y es que por primera vez se permite en nuestro sistema de contratación pública el uso de contratos de estándares internacionales. Y esto es muy importante porque el dispute board funciona con estos contratos internacionales, con contratos donde se pueda distribuir de manera equilibrada y ponderada los diferentes tipos de riesgos. También es importante esta ley, ¿verdad? Porque se establece que en casos de emergencia se puede recurrir a un EPC. Este contrato es famoso, ¿verdad? Aquí es de contratos llave en mano, ¿verdad? Pero hay diferentes tipos de contratos llave en mano, ¿verdad? Entonces la entidad pública tendría que decidir qué es lo que más le conviene. Luego, siguiendo con esta euforia regulatoria, hay 2 reglamentos que también son bien interesantes. El primero de marzo del 2024, que establece que en todo contrato de construcción de obra tiene que establecerse un dispute board, una junta de disputas, ¿verdad?
Eso significa que todo contrato tiene que tener una junta de disputas. No sé si esto se estará cumpliendo. Y hay un reenvío de este reglamento al CERCOP, y aquí es cuando comienza el problema, ¿ya? Cuando llegamos al CERCOP. ¿Ya? Hay un reenvío, no sé si hay el del CERCOP, lo digo con muy buena fe, ojalá se pueda arreglar esto, ¿verdad? Fíjese lo que pasa en el CERCOP, ahí está el número de la resolución. Y dice que correctamente el dispute board es un mecanismo de prevención de conflictos que se usa para evitar conflictos dentro de un proceso largo, un contrato de tracto sucesivo de construcción, usualmente de infraestructura, ¿ya? Pero luego dice que estas controversias que surjan entre las partes, fíjense, se resolverá por una junta de disputas o por justicia ordinaria. Y esto a las personas que tienen algún tipo de relación con arbitraje, inmediatamente nos trae el recuerdo de las cláusulas patológicas, ¿verdad? ¿Han visto las cláusulas recientes del sector público? Dicen, vamos a ir a mediación, un intento de conciliar directamente, luego a mediación, luego a arbitraje y después al Tribunal de lo Contencioso Administrativo, ¿verdad? Esto es una cláusula patológica, eso ha repetido el CERCOP aquí, ¿verdad? En esta cláusula. Lo más grave de todo es que el CERCOP, seguramente desconociendo para qué es el dispute board, ha establecido una norma por la que dice que el contrato se puede suspender, ¿ya? Y hay que decirles, no señor, el dispute board es para que no se suspenda el contrato, es para que sus resoluciones se cumplan y después el contratista, el contratante tiene algo que reclamar, vaya a arbitraje y ahí discuta, pero la obra me la entrega. ¿Sí ven? Entonces tenemos ahí un problema. Esto es lo que les voy a decir en este momento, es una elucubración, ¿ya? Y tiene que ver muchísimo con el nombre, ¿ya? Ahí está el nombre que usa la ley ecuatoriana, también usa la ley peruana, ¿verdad? Pero la novísima, digo novísima porque acaba de entrar en vigencia hace 2 meses la ley peruana de contratación pública que incorpora todo esto, ¿verdad? Ellos sí dicen juntas de prevención de disputas, pero ¿qué dice nuestra ley? Juntas de disputas, cuando el nombre correcto es, le he puesto ahí a la izquierda en inglés y a la derecha en español, es Junta de Adjudicación y Prevención de Conflictos. Y esto no solamente es una cuestión de nombres. ¿Por qué? Porque, fíjense, en Ecuador, el contrato de construcción, hablemos solamente del contrato de construcción, el contrato de construcción es un contrato, es un contrato de arrendamiento de servicios, ¿verdad? Yo le contrato a alguien para que construya algo. Tenemos un artículo determinado en el Código Civil, ¿verdad? Y eso inspira el resto de la legislación ecuatoriana. En este tipo de contratos, los mecanismos son ex post, ¿ya? ¿Qué son ex post? Puedo irme a mediación, puedo irme a arbitraje o puedo irme a justicia ordinaria. Fíjate, son ex post. ¿Cuál es el resultado? Ustedes saben mejor que nadie cuál es el resultado. Las obras no se entregan, ¿ya? Pero, siguiendo la ley a la que me refería anteriormente, también es posible utilizar contratos estándares internacionales. Y el más usado en el Ecuador en la actualidad es el contrato FIDIC rojo. FIDIC, Federación Internacional de Ingenieros Consultores, ya que en el Ecuador actualmente tiene 1.800 millones de dólares en ejecución o que se han ejecutado. Acuérdense que el PIB del Ecuador es 125.000 millones de dólares. Es decir, en contratos FIDIC tenemos casi 1.5% del PIB. De hecho, ¿por qué se llama contrato FIDIC Rainbow Suit se llama? ¿Por qué? Porque hay, como les decía, diferentes colores que van poniendo el riesgo en diferente parte del contrato. El libro rojo, ¿quién es el que corre el riesgo de los imprevisibles? El propietario, ¿verdad? La entidad pública. El verde, el amarillo, el constructor, ¿verdad? Y hay diferentes tipos de contratos, ustedes pueden ver ahí, esto se lo voy a dejar a Eddie, no me voy a quedar en el detalle, ¿ya? Y en la versión que está a punto de salir en el 2026, el FIDIC, de ser un contrato complejo, pasa a ser un contrato colaborativo, ¿verdad? Solamente para que tengan una idea de la importancia de los contratos FIDIC en Perú, por ejemplo. En Perú, la carretera que están construyendo, no sé si saben, están construyendo una carretera que se llama la Central Nacional, que es una carretera que va desde el puerto de Chancay, ¿verdad? Sube por los Andes y llega a Perú. Eso vale 11.000 millones de dólares y se está haciendo con un contrato país a país entre Francia y la República de Perú, ¿verdad? Entonces, esto es un contrato que trae muchísimo dinero. Hay otro tipo de contratos, ¿verdad? También internacionales que son estos, ¿ya? Los contratos NEC.
La próxima semana damos aquí un webinar con unos ingleses y unos peruanos sobre qué significa el contrato NEC y cómo se maneja, cómo se utiliza, cuándo, etcétera, etcétera. Este es un contrato colaborativo y fue desarrollado por el Instituto de Ingenieros Civiles. Ambos tipos de contratos, los FIDIC y los NEC, ya incorporan un mecanismo complejo. Fíjense qué complejo es. Todo esto es del dispute board, ¿ya? Entonces, en el dispute board hay negociación directa entre las partes, hay opiniones consultivas a un funcionario que se llama ingeniero, ¿verdad? Que es un título propio, no es un señor que estudió ingeniería, es un título propio del contrato, es una parte fundamental del contrato, que usualmente es el que diseñó la obra. Hay una resolución de este señor, ¿verdad? Que dice yo dispongo que se resuelva este problema de esta manera. Luego viene el dispute board y luego viene arbitraje si es que las partes no están de acuerdo. Pero puedes irte a arbitraje, pero me cumples la obra. Si ven esta diferencia, ¿verdad? Esto es fundamental. Por eso es eficiente el dispute board. ¿Qué pasa en nuestra ley? ¿Ya? Solamente agarramos el dispute board. ¿Ya? Y este es un problema grave, porque de todo el organismo que es complejo, solamente hemos agarrado la última parte, nos hemos olvidado de todo lo que está debajo, ¿verdad? Y le hemos convertido al dispute board en una suerte de arbitraje fast track, aceleradísimo, sin las ventajas del arbitraje fast track, y ¿verdad? Y con todos los perjuicios que puede tener un mecanismo sacado de contexto. Me ha parecido importante compartir con ustedes el día de hoy esta sentencia. Está bien chiquita ahí, ¿verdad? Pero como se las dejo, ahí pueden mirarla. ¿Por qué es importante esta sentencia? Es una sentencia de una corte que resuelve un caso de nulidad sobre un laudo arbitral que impugnó una resolución del dispute board, ¿ya? Y les pongo por qué esto está pasando aquí. ¿Cómo funciona el dispute board? El FIDIC rojo, ¿verdad? Ahí está el contratante, el contratista, y el contratante, el propietario, designa un ingeniero. El ingeniero en el contrato y en las recomendaciones que hace FIDIC, hace el Banco Interamericano de Desarrollo, hace todo el mundo, dice que ese ingeniero tiene que ser una persona ajena al contratante, ajena a la entidad pública. ¿Y qué está pasando aquí? Le agarran a un pobre funcionario público ahí que no sabe ni leer en inglés y le ponen y le cargan una cosa encima, que pobrecito cuando se enfrente con la Contraloría. ¿Ya? Pero eso no solamente es malo para él, es malo para la obra y es malo para el país, para la entidad pública, porque según esta sentencia, si yo hago la oferta de poner un dispute board en un contrato que estoy celebrando contigo, sea NEC, sea FIDIC, y después cambio, altero, no pongo en funcionamiento el ingeniero, no pongo en funcionamiento las opiniones consultivas o cualquier otra parte de todo esto, ¿verdad? Estoy incumpliendo el contrato. ¿Y quién va a perder? La entidad pública. Entonces sí, es algo muy bueno que estemos tratando de buscar otros mecanismos de prevención de conflicto, ¿verdad? Es el devenir histórico, ¿verdad? El BID, todos los bancos multilaterales aquí en América Latina, en Asia, en África, están en esto, pero si no adoptamos los modelos correctos, probablemente va a ser peor, ¿verdad? La solución que estamos tomando a lo que tenemos antes. Entonces hay que tenerle muchísimo en ojo con eso y tomar en cuenta que el dispute board es un sistema complejo y no solamente una partecita que efectivamente se llama dispute board, pero es una parte de estos círculos concéntricos. Muchísimas gracias.